el Mangmin Magazine especial número 1 por el 40º aniversario de nuestra iglesia. Una iglesia fundada en la fe. Nuestra iglesia cumplió su aniversario número 40. Un evento de celebración por el 40º aniversario para rememorar el ministerio del poder manifestado a través del pastor principal durante estos 40 años y también la gracia y la emoción. Celebraremos el 40º aniversario de Mangmin en el gimnasio de Puchon a las 3 de la tarde el domingo 16 de octubre. La primera sesión tendremos el culto conmemorativo del 40º aniversario con la pastora principal interina Soo Jin Lee. En segunda sesión, una presentación de celebración organizada por el Comité de Artes Escénicas. En la tercera sesión estarán preparados varias actividades en las que los hermanos pueden experimentar como caligrafía, caricatura y globos. Los invitamos al lugar conmovedor donde agradeceremos a Dios Padre quien ha venido guiando a Mangmin, recordando los momentos gloriosos en los que estuvimos juntos. Mangmin Magazine especial por el 40º aniversario. Los 40 años de Mangmin que ha caminado por la fe. Hola, amados hermanos. Por el 40º aniversario de nuestra iglesia, hoy les saludo en Mangmin Magazine. Soy la hermana Heun Kim, presentadora de hoy. Tal como dijo Dios Padre que fundara la iglesia cuando los granos estén maduros y caiga la primera escarcha de nieve, el 10 de octubre de 1982, la Iglesia Central Mangmin celebró su primer servicio de aniversario. Y este año nuestra iglesia ya cumplió su aniversario número 40. Hoy en Mangmin Magazine hemos invitado a los testigos que han venido observando la historia de Mangmin al lado del pastor principal durante estos 40 años. Primero vamos a conocer a través de la pantalla quiénes aparecerán hoy. 야간 통행 금지가 전격 해제된 것입니다. 반포대교가 개통됐습니다. 그자 단체전에서는 금메달을 따냈습니다. 이자는 하나님이셨지만 그 네 가지 법칙 중에 하나가 첫째는 사람이 하는 조건이 있는 겁니다. 아담이 사람이었기 때문에 그 죄를 누가 Pastora Mi Kyung Lee. 나의 지은 죄를 Anciano Chong-ho Lee. Pastora principal interina Soo Jin Lee. Pastora Mi Young Lee. Diaconisa mayor Kim Sun-bin. ¿Intuyeron quiénes saldrían hoy? Están aquí conmigo ahora. Vamos a conocerlos ya mismo. Hola. Hola. Bueno, por favor les pido que se presenten primero. Aleluya, soy la pastora Mi Kyung Lee, presidenta de la Asociación de Pastores. Hola, soy la pastora Mi Young Lee, vicepresidenta de la Asociación de Pastores. Hola, soy la diaconisa mayor Kim Sun-bin, presidenta de las diaconisas mayores. Hola, soy Chong-ho Lee, el anciano honorario y el jefe de GCN. Antes de comenzar la conversación formalmente, hemos preparado algunas fotos. Viendo cada una de estas fotos, vamos a evocar los recuerdos. En la primera foto está escrito el culto de apertura. ¿Quiénes son estas tres personas, pastora? Sí, es la pastora Soo Jin Lee, la pastora Mi Kyung Lee y yo. Aunque en ese momento éramos unas niñas pequeñas, me acuerdo que cuando venían los hermanos los saludábamos, los guiábamos en el templo y tomamos fotos felices juntos. Aquí hay una placa que dice Iglesia Mangmin y está el pastor principal, la directora Bongnim y las dos pastoras. Y en el extremo derecho hay una cara que se nos hace conocida. ¿Quién es este hermano anciano? Soy yo. En aquel entonces yo había pedido
pedido el favor a un amigo y mandé a hacer esa placa. Y en esa foto estábamos celebrando la ceremonia de colocar la placa de la iglesia una semana antes de ofrecer el culto de aniversario. He escuchado que usted tiene una anécdota con la pastora principal interina de ese momento. Antes del primer aniversario, hubo un momento en el que nos reuníamos en grupo para orar juntos y explicar la visión espiritual que hemos visto con los ojos espirituales abiertos. En ese momento, la pastora principal interina, Suji Lee, estaba en primer año de primaria. Cuando orábamos juntos, ella oraba mucho mejor que yo y también muy fervientemente. Así que desde el principio sentí que ella era diferente. La primera vez que me vio, ella me llamó Señor y ella dijo, en el corazón de ese Señor está escrita la palabra fe. Por lo que desde ese momento pude tener la certeza que Dios me había dado el don de la fe. El jardín infantil Mangmin fue inaugurado en 1984 y la primera ceremonia de graduación hubo en febrero de 1985 y el pastor principal, quien era el rector, está en el medio y yo era la vicerrectora del jardín en ese momento. Creo que el paisaje de esta foto no es en Corea del Sur, es del viaje de peregrinación. Es la foto del viaje de peregrinación de 1995. Es la famosa fontana de Trevi en Italia. Allí pude acompañarlos porque en aquel entonces trabajaba en Mangmin TV. Esta es la foto que tomé junto con la diaconisa mayor Kim Son-bin. La pastora Migyon Lee se ve muy bonita, ¿verdad? Ambas se ven hermosas. Ya tenía mucha edad, pero la pastora Migyon Lee era muy joven. En mi opinión, la diaconisa mayor es más bonita. Amados hermanos, no malentiendan al anciano Chong Lee por su comentario, es porque la diaconisa mayor Pin es su esposa amada. Sí, acabamos de ver la situación del momento de la apertura a través de las fotos. Escuché que en aquel entonces todos, desde los niños muy pequeños hasta adultos, oraron muy fervientemente con el pastor principal. Sí, desde niños hasta adultos, todos disfrutaban mucho orar. Los niños también competían por quién oraba durante más tiempo. Tanto la pastora principal interina Suji Lee como la diaconisa mayor ella An eran las que más oraban. Una vez que empezaban a orar, oraban durante varias horas. Me acuerdo que los hermanos se maravillaban al ver que una niña pequeña oraba con tanto fervor y anhelo. La observaban y oraban juntos. En ese momento el santuario no tenía una forma cuadrada. Se dividió un rincón del templo que era un poco triangular para hacer una sala de oración. Era un lugar donde si alguien entraba una vez no podía salir hasta que la reunión de oración se terminara y tomara una determinación. Entonces cuando venía un nuevo creyente lo colocábamos siempre a aquel rincón y comenzábamos la reunión de oración. Entonces cuando se terminaba la reunión la mayoría de ellos salían después de recibir el don de lenguas o la gracia del arrepentimiento con quebranto, por lo que muchos jóvenes y estudiantes experimentaban la gracia de Dios y podían orar fervientemente. Me acuerdo mucho de ello, incluso ahora, de manera vívida. Podemos ver cómo la directora Unim Lee empieza desde temprano su día para dirigir la reunión por los enfermos, dar consejería a los hermanos y guiar la oración de Daniel desde ese entonces hasta ahora. Al ver el ministerio de la directora, grabo más en mi corazón que ella es una persona preciosa que no puede faltar al pastor principal. Y así tengo mucha gratitud por ella. Después de la apertura, la oración fue siempre ferviente. Además de ello, escuché que las personas de todo el país venían a la iglesia para recibir la sanidad. En ese momento ofrecíamos el culto de vigilia y viernes sentados en el suelo. Las personas tenían que estar sentados muy pegados por el espacio e incluso ofrecían el culto sentados en la escalera. Muchos vinieron para recibir sanidad al escuchar sobre el poder del pastor principal. Venían también pacientes con cáncer y con enfermedades mentales, asimismo ciegos, sordos, etc. Muchas personas venían y recibieron la sanidad. Los vimos hace un rato por fotos y en las fotos se veían jóvenes también. Pero ¿cómo recuerdan ustedes al pastor principal de ese entonces? El pastor principal siempre vivía con la oración. Después del servicio dominical iba a la montaña a orar y se quedaba hasta el viernes para recibir la palabra de Dios Padre. Y cuando llegaba el viernes, dirigía la vigilia, tenía consejería con los hermanos el sábado e iba a orar de nuevo si llegaba el día del Señor. Así lo venía haciendo hasta la actualidad.
Un padre común y corriente de 3 hijas se encontró apasionadamente con el Dios vivo. Por eso, al amar más a las almas que a su familia, ha avanzado invariablemente por este camino de 40 años, entregándose a la obra del Señor. Él nos decía: yo también quiero verlos a menudo y estar con ustedes, pero tengo dominio propio para cumplir diligentemente la misión en esta tierra y estar siempre en el eterno reino de los cielos. Por eso, aún pudiendo hacerlo en estos tiempos, no lo hago. Entonces guardaba esas palabras en mi corazón y avancé con el siguiente corazón: sí, en esta tierra cumpliré mi deber diligentemente también y estaré eternamente en el lugar donde está Dios Padre, el Señor y el pastor principal. Cuando pienso en la vida del pastor principal, él ama tanto a Dios Padre y a las almas, por lo que ha vivido entregando todo lo de sí. Por eso nuestros hermanos se conmueven al ver la vida del pastor principal. Ahora quiero hacer una pregunta al anciano y a la diaconisa mayor Bin. Ustedes dijeron que se registraron a la iglesia Manmin un mes después de la apertura. Escuché que la diaconisa mayor Bin había conocido al pastor principal desde antes de la apertura. ¿Cómo llegó a la iglesia por primera vez? Asistí a una reunión de oración de la iglesia a la que asistía en ese momento y oí una conversación en la que hablaban sobre la reunión de oración de Samgaksan. El 27 de mayo del 82 hubo una reunión de oración en la montaña Samgak para la fundación de la iglesia Manmin. Yo no sabía que la reunión de oración era para ello. Simplemente tenía mucha pasión por conocer a Dios y tener una comunión profunda con Él. Cuando fui allí, había unas 30 personas en un lugar de la montaña donde estaban colgadas así unas bombillas de luz. Una hermana con un vestido estaba arreglando el cabello de un hombre. Después supe que ellos eran el pastor principal y la directora Bongni. Mientras dirigía la reunión de oración en la montaña Samgak, él predicó y recibió la profecía. Yo también recibí la profecía y llegué a comprender muchas cosas. Después de ello, la persona que me había guiado a la reunión de oración de Samgak me dijo: la iglesia central Manmin fue fundada. Así que asistí al servicio de la vigilia de viernes en la primera semana de agosto del 82 y fui tan conmovida por la predicación de fe del pastor principal, y así mi corazón se volvió firme. Pensé: quiero congregarme a esta iglesia. Luego volví a casa y conté al anciano Lee, mi esposo, acerca de la gracia que había recibido, y le dije que sería bueno si él también visitara al menos una vez. Y él me dijo que iría. Me sorprendí mucho, porque él no ofrecía casi ni el culto de la tarde a la iglesia a la que asistíamos, pero él mismo dijo que iría. Mientras la diaconisa mayor hablaba, siento en el rostro de nuestro anciano que ha preparado una respuesta con el deseo de compartir palabras llenas de gracia. ¿Cómo se sintió después de venir a la iglesia Manmin por primera vez? En ese momento no había casi edificios alrededor de la iglesia y había simplemente un pequeño edificio de 2 pisos que ni siquiera había completado su construcción, ni siquiera estaba completamente terminada su construcción. En ese momento asistí a la vigilia de viernes y así conocí por primera vez a la iglesia Manmin y al pastor principal. Me senté en la primera fila en la segunda parte de la vigilia de viernes y el pastor principal puso su mano sobre mi cabeza y oró. Pero a partir de ese momento, de repente vino sobre mí una gracia inimaginable. Comencé a derramar muchas lágrimas y mocos. Me salían tantos mocos del arrepentimiento que llegaba hasta aquí. Después de recibir la oración, el pastor tenía que pasar a orar para la siguiente persona. Pero agarré sus pantalones para que el pastor principal no pudiera ir, y así estuve tomando de su ropa durante unos minutos. Luego llegué a ser una persona completamente transformada. En ese momento experimenté el bautismo del Espíritu Santo por primera vez. Y después de recibir el bautismo del Espíritu Santo, mi corazón comenzó a cambiar. Hasta ese momento solo había conocido de cabeza la Biblia y tampoco podía creerla en mi corazón. Pero a partir del siguiente día comencé a cambiar. Así que llegué a querer leer la Biblia e ir a la iglesia. Así que desde ese momento comencé a llevar mi vida de fe y también una vida de oración. Escuché que en ese momento tuvo una anécdota relacionada con los sermones del pastor principal en los años 80. Tengo muchas, pero me tardaría unas horas en hablar de todo. Especialmente yo sentía que sus prédicas siempre me señalaban. Desde el principio, el pastor principal enfocaba tanto a la santidad, desecha el pecado, ¿por qué no pueden obedecer? Al escuchar esto, en muchas ocasiones, en realidad pensé en huir lejos a otra ciudad para dejar esta iglesia e ir a otra.
Pero cada vez que yo lo pensaba, Dios me hacía tener un sueño terrible. Por ejemplo, me despertaba muy asustado porque me soñaba que un gran oso polar me perseguía y me mordía. O unas serpientes muy grandes aparecían y me despertaba sorprendido. Como si me dijera, si abandonas esta iglesia será un infierno. Tenía tanto miedo que le dije al pastor principal, que en ese entonces era evangelista, creo que no podré congregarme a esta iglesia porque no me siento bien con usted, no me agrada. En ese momento el pastor principal me miró con sonrisa como si viera a un niño y me evitó. El pastor principal conocía todo mi corazón y oró bastante por mí. El pastor principal oró bastante por mí. Dios ha obrado de manera tan grande y fuerte en mi vida. No fue tanto por mi propia iniciativa. Y así después llegué a priorizar la obra de Dios aún trabajando en una empresa. Y aunque he recibido algunos malentendidos, tal como dice la palabra de Dios, Él guió mi camino de manera próspera y fui ascendido 3 o 4 veces más rápido que mis compañeros. Fui el primero en convertirme en director de la empresa y presidente de una entidad financiera y recibí muchas bendiciones. Según lo que recordamos, el anciano realmente oraba fervientemente y oraba sin cesar. Siempre ha sido buena persona y no ha cambiado. Cuando está con el pastor principal, el anciano actúa como un niño. Claro, él es diferente cuando nos trata a nosotras. En el barrio Pungchon estaba la casa de nuestro tío mayor y cerca de la casa de ese tío el anciano Chong-Holi y la diaconisa Bin vivían. Por eso cuando íbamos a la casa de mi tío, íbamos también a la casa de la diaconisa mayor Bin y jugábamos con sus hijos. En ese tiempo ellos tenían una casa grande con jardín, pero cada vez que construíamos el templo, ellos vendían la casa, se pasaban a una casa pequeña para ofrendar a Dios y así hicieron varias veces. Me acordé de todo ello al escuchar ahora las palabras del anciano. A pesar de que yo era un nuevo creyente y tenía poca fe, el pastor me confió todas las finanzas de la iglesia. Y al tener que encargarme de todo ello continuamente tenía muchas dificultades ya que tenía poca fe. Cada vez unas iglesias pequeñas y difíciles nos pedían apoyo financiero. El pastor principal me dijo que les apoyara sin negarle. Yo no podía entender eso porque nuestra iglesia también tenía dificultad financiera. En ese momento no podía entenderlo, por lo que fue muy difícil para mí. Tenía tanta carga y dolor que en una madrugada escuché la voz de Dios por primera vez estando medio dormido. Dios habló como con una voz fuerte que resuena en las montañas profundas. Decía, yo estoy contigo. De esa manera escuché la fuerte voz de Dios. Escuché la voz de Dios por primera vez, pero incluso ahora recuerdo esa voz de manera vívida. Al escuchar esa voz, definitivamente pude creer que Dios estaba conmigo para ayudarme. Cuando pienso en todo lo que hemos hecho con muchas fuerzas ahora, pienso que lo hicimos bien con fe y asimismo que yo no hice todo esto, sino que fue Dios quien se encargó de todo ello y también el respaldo de la oración del pastor principal. Ahora que lo pienso, tengo mucha gratitud. En realidad, si yo no hubiera podido hacer esto si no hubiera conocido al pastor principal. He sido transformado por el ferviente amor, confianza y fe del pastor principal y he podido avanzar hasta el día de hoy. ¿Extraña al pastor principal? Claro que sí. Realmente he aprendido y sentido tantas cosas al pasar 40 años con el pastor principal que no puedo mencionar solo unas cosas. Pero en realidad cuando tenía 2 años perdí a mi padre debido a la guerra de Corea. Así que crecí sin un padre. Yo crecí sin un padre, mas al venir a la iglesia Manmin y sentir y comprender el amor y gracia al pastor principal, aunque nunca le he dicho al pastor principal, yo sentí en mi corazón como si él fuera mi padre.
Así, a través del pastor principal, sentí mucho amor que no pude recibir de mi padre. Y así llegué a dependerme de él. Y yo agradecía mucho a Dios por permitirme conocerlo. 당회장님을 만나게 해주신 하나님께 감사를 많이 했죠. El pastor principal habrá tenido mucho gozo por mí, pero también debió haber sentido mucho dolor por mí. Cuando vaya al cielo tengo muchas cosas que conversar con el pastor principal. Pienso en ello a menudo. Tengo que reunirme mucho con el pastor principal en el cielo, por lo que insisto que debo ir al mismo lugar del cielo donde el pastor principal entrará. Y creo que así será. Hemos podido conocer cómo fue la situación de la apertura y el proceso del crecimiento de la iglesia a través del libro El testimonio del pastor principal llamado Gozando de la vida frente a la muerte. No podemos pasar sin escuchar cómo llegó a salir este libro. Este es el libro que yo guardo personalmente. El pastor principal fue ordenado como pastor en mayo del 86. Él me había dicho desde antes de ello que deberíamos hacer un libro de su testimonio. Pensé, ¿cómo lo hago? Pero siempre había vivido deseando asemejarme al corazón de Abraham. Así que dije a mí misma, tengo que obedecer. Entonces le dije que lo haría. Mientras hablaba con el pastor principal, él oró a Dios consultándole todo sobre cómo hacer el libro. Y Dios le dio respuestas de todo. Y más que nada, Dios le dio los títulos principales, secundarios, y luego el contenido resumido para indicarnos qué debíamos escribir en aquel libro. Es decir, Dios me dio la capacidad para hacer un libro en corto plazo. En menos de un año, el libro Gozando de la vida eterna, Gozando de la vida frente a la muerte, ya estaba en librerías famosas de todo Corea del Sur, especialmente en centros de oración, incluyendo a Osan Lee. Así, desde la publicación del libro, Dios ha mostrado grandes obras. Sobre todo a través de la transmisión de CBS, emisora cristiana, el testimonio del pastor principal fue transmitido todos los días en forma de dramatización durante un mes. Hay un programa muy famoso de CBS que se llama Renuévanos, con su lema Tú estás a mi lado. En ese momento, con el pastor principal y la directora, fuimos allí y filmamos juntos. Dios hizo que el pastor principal asistiera a reuniones de avivamiento en diferentes lugares del país después de que fue ordenado pastor. Entonces, en lugar de guiar reuniones de avivamiento que había en nuestra denominación, el pastor iba a las reuniones de avivamiento en todo el país. Y en diciembre del 88, la denominación en la que estaba la iglesia Mangmin se unió a la denominación Anyang. Pero debido a que nuestra iglesia tenía un gran avivamiento, nuestra iglesia era la más grande de entre las 600 iglesias de la denominación. Y así, para la denominación que tenía unas 500 iglesias, no era tan bien vista, ya que la nueva iglesia que había entrado era la iglesia más grande. Y muchas cosas sucedieron desde ese entonces. A partir de ese momento recibimos mucha envidia y celos en la denominación, porque cuando las cosas son prósperas surgen muchos que celan y envidian. Creo que Dios tenía una gran providencia por lo que lo permitió. Un día en el centro de la denominación nos entregó las siguientes órdenes. No reciban profecías. En el libro Gozando de la vida frente a la muerte fue escrito cuando el Señor vendría. Corrijan 9 cosas. Pero de lo que ellos nos indicaron, ni una sola cosa era verdad, todo era mentira. En la Asamblea General de la denominación del año 90, en la que ellos intentaron expulsar al pastor principal, el anciano Jong Lee fue también allí con el pastor principal, ya que ellos dos eran los delegados de la Asamblea. En ese momento estuve en la Asamblea General en la que decidían la expulsión del pastor principal. Tal como dijo la diaconisa Mayorvina hace un rato, los pastores de otras iglesias condenaron al pastor principal con los contenidos que ni siquiera estaban en el libro Gozando de la vida frente a la muerte. Y así que grité en voz alta siendo delegado y protesté. Ellos nos prometieron dar al pastor principal una oportunidad de explicar, pero hasta el final no le dieron la oportunidad y terminaron tomando la decisión de expulsión. Así que estuve muy frustrado.
Los pastores salieron de la sala como si huyeran, pero el pastor principal me dijo lo siguiente: el ser expulsado de la denominación es la voluntad de Dios. Dios lo ha permitido para hacer que establezcamos una denominación independiente. El pastor principal me dijo que tuviera paciencia porque Dios había abierto un camino, ya que él sabía que el pastor principal no puede traicionar y salir por sí mismo de la denominación. Pero nosotros, los obreros, estábamos muy tristes. Al salir, el pastor principal nos invitó a comer una carne muy rica y así comimos costillas de res muy ricas. Lo que quiere el pastor principal es que la iglesia central Manmin sea una iglesia que viva de acuerdo con la Biblia. Quería hacer un folleto para que otras iglesias pudieran entender que Manmin nunca infringió la palabra de la Biblia. Así, muchos pastores de los que recibieron ese folleto se arrepintieron y dijeron: oh, nos equivocamos. Y luego nos animaron otra vez. En julio de 1991, Dios hizo que fundáramos una denominación independiente y un año después nos hizo estar en la cima de todo el país. Así Dios ha creado la base, no solamente para la misión en Corea, sino también para la misión mundial. Es tan grande la providencia de Dios que estableció la Iglesia Central Manmin en el último tiempo. Él no nos lo enseñó de una vez, sino que enseñó uno por uno cada vez que pasábamos pruebas. Y cada vez que la pasábamos, nos permitía ir al siguiente nivel y entender y aprender que es la asombrosa sabiduría y amor de Dios. A continuación tendremos un tiempo para averiguar la historia de nuestra iglesia con palabras clave. La primera es la isla Daebudo. Sé que está en Ansan. Creo que fue el lugar para el primer retiro de verano de nuestra iglesia. En julio de 1983 realizamos el primer retiro en la iglesia de Daebudo, en la isla Daebudo. Al principio, al comprar todas las boletas del barco para ir a la isla, eran 53 boletas en total, pero no sabíamos exactamente cuántos hermanos asistirían. Sin saber el número de personas, algunos vinieron a la iglesia y otros llegaron al puerto directamente. Si el número de personas reunidas eran 52, quedaba una boleta. Si eran 50, quedaban 3 tarjetas. Si son más de 53, los restantes debían regresar a casa. Pero justamente se reunieron 53 personas en total. Fuimos así todos juntos al retiro. Estaba lloviendo, pero la lluvia se detuvo en el momento en el que el pastor principal se puso un pie adelante. Y el brazo de un hermano se dislocó mientras nadaba, pero fue sanado por la oración del pastor principal. Estaban tan conmovidos por las asombrosas señales y milagros, y el mensaje del pastor principal fue tan conmovedor que los participantes recibieron bastante gracia, abrieron sus corazones y llegaron a poseer fe. Creo que este tipo de gracia en el retiro sigue siendo el mismo en Manmin hasta ahora. Incluso en el retiro de este año llovió cuando se suponía que llovería y se detuvo cuando debía dejar de llover. Y a través del retiro los hermanos pudieron sentir cada uno que Dios Padre los ama tanto y estaba con ellos. Creo que fue un retiro en el que pudimos sentir el poder asombroso con el que Dios nos acompaña. Desde ese entonces hasta ahora, el retiro de verano Manmin siempre ha sido un festival lleno de gracia y felicidad para nuestros hermanos de Manmin. Luego, la siguiente palabra clave es esta: para los eventos del mundo cristiano debe estar la iglesia de Manmin. Después de que Manmin estableció una nueva denominación llamada Iglesias Unidas de Santidad de Jesucristo, en la década de 90 se llevaron a cabo muchos eventos, incluidos los eventos del mundo cristiano de Corea. Ustedes que están aquí están trabajando activamente tanto en aquel momento como ahora. ¿Cómo fue en ese momento, anciano Chang-Hol-Lee? Sí, nuestra iglesia era famosa de entre las otras iglesias en aquel momento. Realizábamos el servicio voluntario para ayudar el estacionamiento y asimismo con mujeres y diferentes cosas más. Entonces nuestra iglesia era tan popular al punto que las personas decían que era imposible hacer un gran evento cristiano si no está la iglesia Manmin. Lo que recuerdo particularmente es que nuestra orquesta Nisi fue invitada a la reunión nacional de oración y realizó una interpretación conmemorativa. Yo recuerdo que el pastor principal se paró en el altar de la plaza de Yeouido y leyó la cita bíblica para la Cruzada Unida. Celebrar una cruzada tan grande y en especial en aquella plaza junto con las otras denominaciones era un evento muy grande para el mundo cristiano de Corea. Allí, en el 91, Manmin ya tenía su denominación independiente y en ese evento, el evento más grande del mundo cristiano de Corea, el pastor principal se sentó con dicha en el altar y tomó el orden de la lectura de Biblia. Y cientos de personas de nuestra iglesia fueron para servir tanto como mujeres, como el coro y la orquesta Nisi.
Yo también estuve allí como parte del coro. Los obreros de otras iglesias nos miraban y preguntaban: «Ah, las mujeres llevan hanbok, vestido tradicional de Corea. Qué lindo se peinan». Y nos preguntaban cómo pudieron aprender de esa manera, y les respondíamos que el pastor principal nos enseñó cómo debíamos hacer el trabajo voluntario y cómo ofrecer el culto delante de Dios. Y los hermanos del equipo voluntario también fueron muy amables al servir, y así compartimos la gracia con otras iglesias. No solamente hicimos bien ese día, sino que habíamos aprendido ya muy bien. Recuerdo que Dios dio abundante gracia y bendición al punto que todos los cristianos que se reunieron en aquel lugar sintieron ellos suficientemente. Gracias por su respuesta. Creo que los hermanos de Manmin pudieron ser luz y sal y emitir el aroma de Cristo, puesto que obedecieron a la enseñanza del pastor principal. Ahora pasemos a la siguiente palabra clave. Esta dice: cruzada especial de avivamiento de 2 semanas consecutivas. Recuerdo que desde el 93 hasta el 2004, en mayo de cada año, innumerables personas eran sanadas y testificaban en esta cruzada especial de avivamiento de 2 semanas consecutivas. ¿Tienen algún testimonio que más recuerden? Por supuesto, desde la apertura, muchas personas han sido sanadas y recibieron la respuesta, pero de entre ellos, el diácono Yoon Seok Kim es el que más ha quedado en mi memoria hasta ahora. Él se cayó desde una altura de 5 pisos y no podía usar su columna vertebral. No podía dormir ni acostarse fácilmente porque solo vivía en una silla de ruedas. Sin embargo, experimentó una obra asombrosa en la que se levantó de la silla de ruedas a través de una sola oración del pastor principal. Después de eso, vivió con muletas y luego recibí la oración del pastor principal otra vez a través de la reunión de avivamiento de 2 semanas consecutivas en el 99. Tiró las muletas y llegó a poder montar en bicicleta. Se casó y tuvo una hija. Existen muchas historias de sanidad hasta el día de hoy, pero creo que esa es la escena que nuestros hermanos que recuerdan primero. Por el clamor sincero del pastor principal, a muchas almas han sido dadas la sanidad y respuesta. Las pruebas de bendición de las que había hablado el pastor principal comenzaron. En ese momento yo estaba a cargo de la misión de jóvenes y a fin de salvar un alma más, sea como sea, y para hacer que ellos no se dirijan hacia el mundo, tenía un corazón tan fervoroso. Al hacer así pude sentir, aunque sea un poco, cómo el pastor principal ama a nosotros las almas. Al ir por este camino de sierva del Señor, pienso que no hay algo que yo pueda hacer o lograr por mí misma. Estoy llevando mi ministerio aferrándome a la palabra que el pastor principal recibió de Dios al orar durante 7 años y al experimentar las obras que se manifiestan por el poder de Dios que el pastor principal recibió. Sentí que nada puedo hacer por mí misma. Eso es lo que sentí profundamente en mi corazón, por lo que pienso sinceramente y digo a mí misma que incluso ahora soy una persona que vive en recibir la fuerza del pastor principal. Y no es que yo esté haciendo algo para hacer la fuerza del pastor. Creo que solo pienso cómo hacer para dar todo lo de mí en el deber que me ha sido dado en este tiempo en el que me encuentro y cómo cumplirlo con todo el corazón, con ese mismo corazón y amor del pastor. Creo que en el caso de nuestros hermanos también pienso que en vez de pensar que no son fuerza para el pastor principal y desanimarse y sentirse mal por ello, creo que la forma de retribuir a la gracia es también orar con fuerza, asistir a los cultos, o servir en algo pequeño. Todo ello es la forma de hacerlo. Espero que los hermanos no tengan mucha carga, sino que puedan ser más fieles en lo pequeño. Ahora tenemos la última palabra clave. Dice crisis de muerte. Durante este tiempo hubo tiempos de prueba que nuestra iglesia enfrentó. Incluso en la primera etapa de la iglesia sucedieron muchas cosas a medida que la iglesia crecía rápidamente. Creo que en cada prueba el pastor principal ha enfrentado momentos de grandes crisis. ¿Qué momentos recuerdan ustedes? El incidente del derramamiento de sangre en el 92 también fue un gran acontecimiento, pero creo que el pastor principal sintió un gran dolor a causa del incidente del canal secular en el 98 y 99.
Hubo muchas traiciones y fue un momento difícil. Entonces un día visité al pastor principal con el pensamiento de, si el pastor me dice que es difícil, escucharé y le consolaré. Pero él, en lugar de decir, está difícil, es tan difícil, me siento enfadado, él realmente derramaba lágrimas y decía, cuán triste habría estado el corazón de Dios Padre cuando Lucifer lo traicionó. Y cuán triste habrá estado el corazón de Jesús cuando Judas Iscariote lo traicionó. Al ver sus lágrimas, pude pensar en muchas cosas. Muchos hermanos me preguntan, ¿cómo está nuestro pastor principal ahora? Pero en el corazón del pastor principal está la preocupación por los hermanos. Recientemente me preguntó, ¿ha llovido mucho esta vez también? ¿Cómo están los hogares de nuestros hermanos? Escuché que hubo la asombrosa obra de Dios en el retiro y tuvo un clima perfecto y que fue un retiro muy feliz, lleno de obras de poder. Me conmovió mucho porque el pastor principal sabía las noticias de la iglesia mejor que nadie y estaba orando por la iglesia y por los hermanos. Y puede pensar, la vida del pastor principal solo se preocupa por la obra de Dios y los hermanos de la iglesia. Cuando ocurrió la prueba del 98, el pastor principal debió ser la persona que más recibió impacto y shock. Pero cuando algunas personas que hacían la oración representativa en el culto usaban la expresión prueba, siempre lo corregía esa palabra. Siempre corregía esa palabra. Él decía, es una prueba de bendición. Es porque Dios quiere dar bendición. Entonces, tal como el pastor principal dijo que no solo dijéramos pruebas, sino que colocáramos sí o sí la palabra bendición, ahora también creo que deberíamos ver el ahora como un tiempo de bendición y un tiempo para que salgamos con una fe verdadera. Entonces, creo que esta última palabra clave debería cambiar a ser tiempo de bendición en vez de crisis de muerte. Creo que fue un tiempo de gran inversión de bendición. Cambiaremos la última palabra clave a tiempo de gran inversión de bendición. Al recordar el pasado ahora, fue bastante triste y doloroso en el momento del incidente de transmisión del canal secular en el 98 y 99. Pero ahora pienso que Dios obró así para que el pastor principal no solamente se quedara en Corea, sino que fuera al extranjero a predicar el Evangelio de Santidad a todo el mundo después de aquella prueba. Por lo tanto, fue verdaderamente una prueba de bendición. La Gran Cruzada Unida extranjera comenzó desde el año 2000 y a través de la Gran Cruzada Unida, las obras del poder y nuestras transmisiones de GCN se difundieron ampliamente en todo el mundo. Así el mundo entero llegó a fijar su atención en la iglesia Manmin y fue una ocasión para desarrollarse en una iglesia mundial. Ahora es inevitable no creer en que todo esto sucedió bajo el plan de Dios. Amén. Fue igual cuando el pastor fue expulsado de la denominación en el 92 y también en el caso del incidente del canal secular en el 98 y 99. Cada vez hubo una obra de la gran inversión de Dios Padre. ¿Cómo está el tiempo actual en el que estamos caminando ahora? Tal como lo podemos entender si recordamos la Biblia, Israel tardó 40 años en entrar a la tierra de Canaán después de salir de Egipto. Al mismo tiempo, hubo un tiempo de muchas pruebas y asimismo traición por parte de muchas personas. Pero lo que más desea Dios de ello, Él desea que amemos a Dios sobre todas las cosas y seamos personas de fe verdadera que salen como hijos verdaderos de Dios. Creo que ese deseo sigue siendo igual ahora. Puede parecer difícil a primera vista, pero así como Dios levantó a Josué y Caleb en lugar del profeta Moisés, levantó a la pastora principal interina Suji Lee en lugar del pastor principal. Y gracias a que ella muestra los milagros y señales, poder de Dios y el amor del pastor principal, pienso que podemos preparar en este tiempo de bendición el ministerio del pastor principal para este último tiempo. Hemos escuchado tantas historias hoy, historias llenas de gracia, y realmente son cosas que sucedieron antes de que yo naciera. Siento que me estoy envejeciendo. Solo lo había escuchado a través de los sermones, pero hoy he escuchado de parte de las personas que han vivido ese momento directamente. Eso hizo que mi corazón se conmoviera y me siento muy feliz por la gracia. Hoy hemos escuchado muchas historias estando con nuestros 4 invitados. Me imagino que los 40 años que pasaron con el pastor principal y cada momento que aprendieron de él deben ser de gran ayuda para ustedes cuando trabajan en cada área de sus ministerios. Si veo el ministerio del pastor principal, para él los que más son como familia, que la propia familia, son nuestros hermanos de la iglesia. Aunque no estaba pendiente de la familia ni colocaba su interés del estudio de sus hijas,
Él siempre estaba atento si los estudiantes o niños de nuestra iglesia tenían alguna necesidad, si necesitaban un computador para estudiar, y así esos niños crecieron y llegaron a ser obreros de la iglesia. Yo también, más que nada, quiero imitar el amor y el servicio del pastor principal hacia los hermanos y así cumplir mis ministerios con el corazón y el sacrificio del pastor de ahora en adelante también. Y otra cosa más es que Manmin es una iglesia donde está el poder con el que Dios acompaña. Si no hubiera ese poder de Dios y solo predicara la palabra y dijéramos solo cosas buenas, no habríamos recibido alguna obstaculización. Mas este poder es la evidencia de que Dios nos acompaña y demuestra de que Dios está vivo. Por lo que el pastor principal y la pastora principal interina también avanza con todo su corazón para hacer descender ese poder. Yo también oraré para convertirme en una sierva del poder y seré una sierva que llena las áreas necesarias. Un día el pastor principal me contó uno de los sueños que él desea. Es hacer un libro titulado Creación y Ciencia y crearlo en coreano y luego traducirlo a los diferentes idiomas del mundo. Y al mismo tiempo publicar todos los libros en el mundo entero. Ese día en que derribaremos la teoría de la evolución y proclamaremos la creación. Ese día en el que se realizarán cruzadas continentales en diferentes partes del mundo. Anhelando ese día, estoy preparando con oración diligente. Comenzamos el canal GCN en el año 2000 y en ese momento no podíamos ni pensar en hacer una transmisión de televisión en ese momento. Pero el pastor principal me dijo que comenzara GCN. Entonces no tenía otra opción que sorprenderme una vez más por la previsión del pastor principal. Y durante los últimos 23 años, a través del canal GCN, hemos glorificado a Dios al proclamar el Evangelio de santidad y el poder del pastor principal al mundo entero. En el futuro, cuando alcance el 100% del poder de la recreación, ¿cuántas señales y milagros se mostrarían cuando se realicen grandes cruzadas a nivel mundial y continental? Cuando pienso en que lo anunciaremos a todo el mundo al mismo tiempo y que cubriremos al mundo con el Evangelio de la Santidad en este último tiempo, me siento muy dichoso de ser el presidente de GCN y agradecido con el pastor principal. Tengo muchas expectativas. Tal como podemos reflejar nuestra vida al leer la Biblia, pudimos sentir la providencia y el amor de Dios Padre para con nosotros en este momento a través de la historia de Manmin. Nuestra iglesia ha podido crecer hasta convertirse en una mega iglesia durante los últimos 40 años gracias a la dedicación y amor del pastor principal. Y ahora tenemos la obra del poder y la palabra de la pastora principal interina. Con la oración ardiente de la directora Bongnim, Manmin está marchando felizmente hoy también. Hablando con ustedes, llego a pensar mucho más en pastor principal. Vamos a expresar nuestra gratitud al amado pastor principal, quien ha venido guiando a Manmin durante estos 40 años. Gracias. En Corea del Sur expresan que la edad de 40 años es una edad imperturbable ante la tentación. ¿Conocen qué significa eso? Responden con una sonrisa. Con ello, hacen referencia a que es una edad en la que su juicio o razón no se nubla por distraerse por las cosas del mundo. Nuestra iglesia ha cumplido 40 años, una edad estable. Así que espero que todos los hermanos de Manmin puedan correr para el futuro de Manmin con una fe inmutable, tal como han venido corriendo hasta ahora. Por último, para terminar esta entrevista, vamos a saludar a los hermanos felicitando el aniversario. Amados hermanos de Manmin, que pasen un feliz aniversario número 40. ¡Aleluya!